Buda sostenía que cada cosa depende de todas las demás. Él dice, el todo contiene las partes, y las partes contienen el todo. Es decir, no puedes comprender nada si lo aíslas de su entorno. La hoja contiene al sol, el cielo y la tierra, obviamente. Esto ha demostrado ser cierto, por supuesto, en todas partes y específicamente cuando se trata de desarrollo humano. El término científico para ello es la naturaleza biopsicosocial del desarrollo humano, la cual afirma que la biología de los seres humanos depende en gran medida de la interacción con su entorno social y psicológico. Específicamente, el psiquiatra e investigador Danny Siegel, de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, acuñó la frase neurobiología interpersonal, que quiere decir que el modo en que funciona nuestro sistema nervioso depende en gran medida de nuestras relaciones personales. En primer lugar, con los padres que nos cuidan. En segundo, con otros personajes influyentes en nuestras vidas. Y en tercer lugar, con toda nuestra cultura. Así que no puedes separar el funcionamiento neurológico de un ser humano del entorno en el cual creció y en el cual continúa existiendo. Y esto es cierto durante el ciclo de la vida. Es particularmente cierto cuando eres dependiente e indefenso, mientras tu cerebro se desarrolla, pero es igual de cierto en adultos e incluso al final de la vida. Los seres humanos han vivido en casi todo tipo de sociedades. Desde las más igualitarias, las sociedades de cazadores y recolectores parecen haber sido muy igualitarias, basándose, por ejemplo, en compartir alimentos, intercambiar regalos. Pequeños grupos de personas viviendo mayormente de la búsqueda de alimentos, pero también algo de la caza, mayormente entre personas que has conocido al menos toda tu vida, si no, rodeado por primos terceros o más cercanos, en un mundo en el cual hay una gran fluidez entre los diferentes grupos, en el mundo en el cual no hay gran cosa en términos de cultura material. Así es como los humanos han cursado la mayor parte de su historia homínida, y no es de extrañar que lo convierte en un mundo muy diferente. Una de las cosas que se obtienen como resultado es que hay mucha menos violencia. La violencia grupal organizada no es algo que ocurría en ese momento de la historia humana, y esto parece estar bastante claro. Así que, ¿dónde nos equivocamos? La violencia no es universal. No está simétricamente distribuida a través de la raza humana. Existe una enorme variación en la cantidad de violencia en diferentes sociedades. Algunas sociedades prácticamente no tienen violencia. Hay otras que se destruyen a sí mismas. Algunos de los grupos religiosos anabaptistas son completa y estrictamente pacifistas, como los amis, los menonitas o los suteritas. Dentro de algunos de estos grupos, por ejemplo, en el de los suteritas, no se han registrado casos de homicidio. De nuestras grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, mientras la gente estaba siendo reclutada, ellos se negaban a servir en el ejército. Preferían ir a la cárcel en lugar de servir en el ejército. En los kibbutz, en Israel, el nivel de violencia es tan bajo que los tribunales penales envían a menudo delincuentes violentos, personas que no han cometido crímenes, a vivir en los kibbutz, a fin que aprendan cómo vivir una vida no violenta, porque esa es la manera de vivir allí. Por lo tanto, estamos ampliamente moldeados por la sociedad. Nuestras sociedades, en el sentido más amplio, incluyendo a nuestras influencias teológicas, metafísicas, lingüísticas, nuestras sociedades ayudan a moldearnos sobre si creemos o no que la vida se trata básicamente del pecado o la belleza, sobre si la vida del más allá nos hará pagar por cómo vivimos nuestras vidas o si resulta irrelevante. De una manera general, las diferentes sociedades grandes podrían ser calificadas como individualistas o colectivistas. Y te encuentras con gente muy diferente y con diferentes mentalidades, y sospecho que con diferentes cerebros también. Nosotros en Estados Unidos estamos en una de las sociedades más individualistas de todas, con el capitalismo como sistema que te permite llegar cada vez más alto dentro de una pirámide potencial. Y el trato es que viene cada vez con menos redes de seguridad. Por definición, cuanto
más estratificada es una sociedad, menos personas tienes como iguales, menos gente con quien tienes relaciones simétricas y recíprocas. En cambio, lo que encontramos son discrepancias y un sinfín de jerarquías. Un mundo donde tenemos pocas relaciones recíprocas es un mundo con mucho menos altruismo. Así que esto nos lleva a una coyuntura imposible, que es tratar de entender con la ciencia perspectiva cuál es la naturaleza de la naturaleza humana. Ya sabes, a cierto nivel, la naturaleza de nuestra naturaleza es no estar particularmente restringidos por ella. Hemos desarrollado una mayor diversidad social que en cualquiera de las otras especies. Más sistemas de creencias, de formas de estructuración familiar, de cómo criar a los niños. La capacidad para la variedad que poseemos es extraordinaria. En una sociedad en la cual se predica la competición y muy frecuentemente la explotación despiadada de un ser humano por otro, el obtener ganancias a partir de los problemas de otros y muy a menudo la creación de problemas con el propósito de sacar provecho económico, la ideología dominante muchas veces justifica este comportamiento, apelando a una naturaleza humana fundamentalmente inalterable. Así, el mito en nuestra sociedad es que, por naturaleza, la gente es competitiva, individualista y egoísta. La verdadera realidad es totalmente opuesta. Tenemos ciertas necesidades humanas. La única forma en la cual se puede hablar sobre naturaleza humana, concretamente, es reconociendo que hay ciertas necesidades humanas. Poseemos una necesidad humana de compañía y de contacto cercano, de ser amados, incluidos y aceptados, de ser vistos, de ser recibidos por quienes somos. Si esas necesidades están cubiertas, nos convertimos en personas compasivas, colaboradoras y que sienten empatía por otras personas. Entonces, lo contrario que a menudo vemos en nuestra sociedad es, de hecho, una distorsión de la naturaleza humana, precisamente porque muy pocas personas tienen sus necesidades cubiertas. Luego, sí se puede hablar de naturaleza humana, pero solo en el sentido de las necesidades humanas básicas que son evocadas instintivamente, o debería decir, ciertas necesidades humanas que nos conducen a ciertos rasgos cuando están cubiertas y a un conjunto diferente de rasgos cuando son denegadas. Entonces, cuando reconocemos el hecho de que el organismo humano, el cual tiene una gran flexibilidad adaptativa que nos permite sobrevivir en muchas condiciones diferentes, está también rígidamente programado para ciertos requerimientos del entorno o necesidades humanas, un imperativo social empieza a emerger. Así como nuestros cuerpos necesitan nutrientes físicos, el cerebro humano demanda formas positivas de estímulos del entorno en todas las fases de desarrollo, necesitando al mismo tiempo ser protegido de otras formas negativas de estímulos. Y si las cosas que deberían suceder no suceden, o si las cosas que no deberían pasar pasan, es evidente que la puerta puede abrirse no solo para dejar entrar una cascada de enfermedades físicas y mentales, sino también muchos comportamientos humanos perjudiciales. Así que mientras cambiamos nuestra perspectiva hacia afuera y consideramos el estado actual de las cosas, debemos hacer la pregunta: ¿está la condición que hemos creado en el mundo moderno verdaderamente manteniendo nuestra salud? ¿Está la base de nuestro sistema socioeconómico actuando como una fuerza positiva para el progreso y el desarrollo humano y social? ¿O está la gravitación fundacional de nuestra sociedad yendo verdaderamente en contra de los requerimientos evolutivos fundamentales necesarios para crear y mantener nuestro bienestar personal y social? Entonces uno podría preguntar, ¿dónde empezó todo esto? Lo que tenemos hoy. Realmente un mundo en un estado de colapso acumulativo. Comienza con John Locke. Y John Locke presenta la propiedad. Tiene 3 salvedades tan solo para el derecho a la intimidad y la propiedad. Y las 3 salvedades son: debe quedar suficiente para otros, y que no debes dejar que se eche a perder, y que tú, sobre todo, debes mezclar tu trabajo con ello.
Parece justificado. Mezclas tu trabajo con el mundo, entonces tienes derecho al producto, y siempre y cuando quede lo suficiente para otros, y siempre y cuando no se eche a perder y no permitas que nada se desperdicie, entonces está bien. Él invierte mucho tiempo en sus conceptos y en su famoso tratado sobre el gobierno, y ha sido desde entonces el texto convencional para el entendimiento económico, político y legal, y es aún el texto clásico que se estudia. Bien, después de que él da las salvedades y tú te encuentras pensando acerca de si estás de acuerdo o no con la propiedad privada, ha dado una muy buena, plausible y poderosa defensa de la propiedad privada. Bueno, las deja caer. Las deja caer así, tal cual, en tan solo una oración. Dice, bueno, una vez que se introdujo el dinero por consentimiento tácito de los hombres, entonces se convirtió. Y no dice que todas las salvedades son canceladas o borradas, pero eso es lo que sucede. Así que ahora el producto y tu propiedad no son adquiridos por tu propio trabajo. Oh no, ahora el dinero compra el trabajo. Ya no hay consideración acerca de si queda suficiente para los demás, ya no hay consideración sobre si se echa a perder porque él dice que el dinero es como la plata y el oro. El oro no puede deteriorarse y por lo tanto el dinero no puede ser el responsable del desperdicio, lo cual es ridículo. No estamos hablando de dinero y plata, estamos hablando de cuáles son sus efectos. Es una incongruencia tras otra. Simplemente el más alarmante truco de prestidigitación lógica en donde él se sale con la suya, pero que concuerda con los intereses de los dueños del capital. Luego llega Adam Smith, y lo que agrega es el concepto de religión a esto. Locke comenzó con que Dios lo creó de esta manera, este es el derecho de Dios, y ahora también tenemos a Smith diciendo, no solo es el de Dios. Bueno, realmente él no lo está diciendo, pero esto es lo que está pasando filosóficamente. En principio está diciendo que no es solo una cuestión de propiedad privada. Eso ya se presupone, se da por hecho. Y que hay inversionistas que compran mano de obra. Se da por hecho. No hay límite sobre cuánta mano de obra de otros pueden comprar, cuánto pueden acumular, cuánta es la desigualdad. Eso ya se da por sentado. Y entonces él llega con su gran idea y de nuevo simplemente se introduce, entre paréntesis, de pasada. ¿Sabes? Cuando la gente sale a vender productos, es decir, la oferta y las otras personas los compran, la demanda, etc., ¿cómo obtenemos que la oferta se iguale a la demanda o que la demanda se iguale a la oferta? ¿Cómo pueden llegar a un equilibrio? Y esa es una de las ideas centrales de la economía. ¿Cómo se logra el equilibrio? Y él responde, es la mano invisible del mercado que las pone en equilibrio. Ahora resulta que Dios, de hecho, es inminente. Él no solo entregó los derechos a la propiedad, sus recursos y sus derechos naturales respecto a lo que Locke dijo. Ahora tenemos como Dios al propio sistema. De hecho, dice Smith cuando habla, y debes leer la totalidad de la riqueza de las naciones para encontrar esta cita, dice, la escasez de la subsistencia pone límites a la reproducción de los pobres, y la naturaleza no puede manejarlo de otro modo, salvo mediante la eliminación de sus hijos. Así que anticipó la teoría de la evolución en el peor sentido. Esto es muy anterior a Darwin. Entonces los llamó raza de trabajadores. Así que se puede ver que había un racismo inherente aquí. Había una inherente ceguera vital para matar innumerables niños. Y pensó, esa es la mano invisible haciendo que la oferta se equipare a la demanda, y la demanda a la oferta. Por tanto, ¿ves cuán sabio es Dios? Así puedes ver que muchas de las cosas realmente virulentas, destructoras de vidas y ecogenocidas que están sucediendo ahora también tienen, en cierto modo, un gen del pensamiento proveniente de Smith. Cuando reflexionamos acerca del concepto original del llamado libre mercado, sistema capitalista, como fue concebido por los primeros filósofos económicos, como Adam Smith, vemos que la verdadera intención de un mercado estaba basada en bienes vitales, tangibles y reales para comerciar. Adam Smith nunca comprendió que el sector económico más lucrativo del planeta estaría, al final, en el área del comercio de finanzas, llamada área de inversiones.